antes que pase la presentación, quiero comentarles que, dado que habla del diario El Metro, ustedes ya lo conocen, seguramente en su andar diario lo encuentran, ¿no?, exhibido. Entonces las imágenes que van a aparecer pues finalmente son violentas. De eso se trata precisamente esta investigación. También quiero decirles que esta investigación es el resultado de una tesis de maestría, ¿no?, en donde hablo específicamente del diario El Metro en 3 niveles, ¿no? El primero de ello es ver cómo la nota roja pues siempre ha sido un aparato ideológico de Estado, ¿no?, por lo menos sí puedo hablar en nuestro país, ¿no?, cómo es que desde la época del Porfiriato se ha utilizado un poco mucho para desviar la atención sobre algunos otros problemas de la sociedad. Y en un segundo nivel, bueno, se trató de rescatar varias categorías, ¿no?, también entendiendo que las imágenes que vemos pues son resultado de una cultura pictórica de Occidente, ¿no?, que no son como tan nuevas para la cuestión de la fotografía, ¿no? Las imágenes, ya lo veremos posteriormente, bueno, son resultado de esa tradición pictórica de Occidente. Y la última parte de esta investigación habla precisamente sobre la estética de estas imágenes. Entonces vemos a continuación. Solo para aclarar, la práctica semiodiscursiva la vamos a entender como aquella práctica social, ¿no?, para entender precisamente cómo esta estética se manifiesta a través de esa práctica semiodiscursiva, ¿no?, entender también que implica condiciones de producción, reproducción y de consumo, que es ritualizada, ¿no? Yo les decía que el metro lo vemos constantemente, si no es en el semáforo, los vemos en las estaciones del sistema de transporte colectivo, y eso mismo hace que se ritualice, ¿no?, que la imagen esté constantemente pegándonos en los ojos, ¿no?, y regulada por las instituciones. Estas prácticas semiótico-discursivas se aterrizan en materialidades. Es el periódico una materialidad, y su funcionamiento tiene que ver con esta producción de sentido. En esta cuestión de la estética, en el periódico El Metro podemos ver, o se puede entender la cuestión ideológica, ¿no?, de cierta parte de nuestra sociedad. Entonces, ¿cuál fue este resultado de estas categorías de representación visual que se buscaron? Bueno, aquí son 3 ejemplos. La verdad es que se analizaron más imágenes, más fotografías, pero podemos pasar a esta primera, ¿no? Este es un cuadro muy interesante de un señor que se llama Bruegel, ¿no?, que esta me parece que se llama La Danza de la Muerte, ¿no?, que la hace precisamente en donde es de las primeras apariciones pictóricas en donde se demuestra, la imagen no se percibe muy bien, pero tiene cada episodio en donde es una muerte muy violenta, ¿no? Está la muerte también, sobre todo decapitando, ¿no?, haciendo ahí varias, en un escenario bastante fúnebre, y que inmediatamente yo retomo esta de guillotina, ¿no?, que la saca, que son unos que aparecieron en la Marquesa, que fueron decapitados, y que curiosamente tanto el Metro como el Gráfico, que no son los únicos que manejan la nota roja, censuraron más las partes genitales, ¿no?, que la propia decapitación. Pero bueno, la siguiente. También esta cuestión es de Giotto, ¿no?, el Lamento de Cristo Muerto, en donde también esta investigación o esta observación da como resultado que la imagen pictórica del mártir finalmente proviene de esta tradición pictórica, ¿no?, de esta cuestión de Jesucristo, de cómo se le llora, y de ahí en fuera las imágenes de toda víctima que cae que toda víctima que cae en esta cuestión del narcotráfico, que no tiene nada que ver, que son víctimas como que están no tan inmersas en el crimen organizado, bueno, también pueden ser alcanzadas por él mismo, ¿no?, y mueren así, son retratados como mártires. Y se hizo también ahí un seguimiento sobre las pinturas. Ya también lo reconocemos todos, es San Juan Bautista, ¿no? Haciendo una comparación de la pintura con la fotografía, bueno, no es la misma representación, porque finalmente la cabeza de San Juan es ofrecida en una charola de plata, que no es así en el crimen organizado, ¿no? Es una cabeza en una hielera, ¿no? Que últimamente hubo como un año, ¿no?, un periodo específico que fue hace
del 2008 al 2009, en donde constantemente veíamos este tipo de imágenes en este diario. Y bueno, Goya es el que también empieza él en los desastres de la guerra, ¿no? En esta serie de grabados. Su trabajo se puede decir que es un poco evidenciar lo que sucedía en la guerra. Entonces, las imágenes que mostraba finalmente el periódico obedecían a lo que Calderón llamaba la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Precisamente, y entonces darnos un panorama de qué se podía observar en esa guerra. Entonces es de fileteado, y el siguiente que es también las narcopiñatas, ¿no? Y la comparación del Goya, que esto es así brevemente, ¿no? Porque fue obviamente más extenso la investigación, pero es para que vean esta parte que me interesa ver de cómo es que esta representación visual de la muerte con violencia tiene una tradición pictórica en el occidente, y que no debemos de olvidarla, porque precisamente ya decía también la doctora aquí, ¿no? Que la mirada es una construcción social, ¿no? Entonces es así como se va retratando la guerra, la violencia en este sentido. Ahora sí. Y bueno, de ahí se seleccionaron 10 imágenes, ¿no? 10 que representaban 10 categorías de la representación visual de la muerte, que tampoco es un recuento, ¿no? De otros autores más. Por ejemplo, Ruggero Romano y Alberto Tenienti hablaban de cómo se empezaba a representar visualmente la muerte en la época del feudalismo, y de ahí después Humberto Eco nos hace un recorrido en este libro que habla sobre la historia de la fealdad, ¿no? Cómo empieza esta cuestión visual. Y por ahí está un texto de Ángel González García que habla sobre arte y terror, cómo es que también empezaba justamente a representarse visualmente estos escenarios trágicos, ¿no? Estos colores así muy ocres de Lacrosse, ¿no? Que era el que empezaba a pintar esta cuestión de la Revolución Francesa en esa época. Entonces, esta es la primera categoría, ¿no? Que sacamos de pulcrificación, en donde ahí, bueno, el discurso el discurso fotográfico que podemos ver ahí, finalmente la pulcrificación se aplica a la pintura para entender cómo es que hay una muerte tortuosa pero a la vez dulce de un mártir, ¿no? En la cuestión del periódico El Metro, bueno, la cuestión de la pulcrificación está justamente en cómo la violencia del crimen organizado tiene víctimas que no son necesariamente directas, ¿no? Y que son precisamente fotografiados así como mártires, ¿no? En esta situación, como podemos ver en esta imagen. Luego vendrá entonces lo macabro, y lo macabro en el discurso pictórico siempre empezó a representar la muerte humana como algo vano y efímero, ¿no? Sobre todo empezaba a pintarse en la época después del feudalismo, de la Edad Media. Se empezaba a retratar a la gente en esta circunstancia del cuerpo humano, pero de la gente pobre, ¿no? El final que iba a tener, o sea, se le mostraba cómo se iba a descomponer su cuerpo, porque a la gente que tenía, que no era pobre, pues alcanzaba la gloria, ¿no? Era así como se retrataba con los angelitos y todo, y los pobres, bueno, se iban. Entonces, esta es la imagen, por supuesto, de lo macabro, ¿no? De la muerte violenta, de cómo es que el humano o una parte del humano se convierte en algo vano y efímero, ¿no? Esta es otra categoría que habla de lo macabro. Luego vendrá la cuestión de la crueldad, y bueno, la crueldad se empezaba a trabajar en la cuestión pictórica para exhibir y dar a observar la muerte del otro, ¿no? En este caso, en el periódico El Metro sí representa esta parte de la crueldad, como sobre todo para dar a conocer, digamos, a los castigados, ¿no? Cómo es que termina la gente que decide participar en el crimen organizado. Es así como, entre más cruel, es como más ejemplar el castigo, ¿no? Es lo que te va a esperar si pudieras estar ahí si participas en el crimen organizado. Luego vendrá la categoría de destrucción,
Y la de destrucción tiene que ver, sí, cómo es que la muerte violenta acaba con la vida humana, con el cuerpo humano, pero también son estas formas distintas de matar con violencia, ¿no? Y de manipular a los cuerpos sin vida, porque si se dan cuenta, esos habla de masacre y bueno, están juntos y además son precisamente son autoridades, ¿no? de Neza, me parece ser la que representa, ¿no? Esta es la de destrucción. La otra categoría, viene otra categoría que es fatalidad y dolor, y la categoría de fatalidad y dolor representa la cuestión de la muerte de una forma de desolación, ¿no? Finalmente, entonces esta lucha por vivir representa a una persona que le tocó un tiroteo, ¿no? Y está ahí, representa ahí la cuestión de la fatalidad y dolor, ¿no? que nos dio esta categoría de la representación de la muerte con violencia. Luego vendrá la violencia, ¿no? Y en las fotografías también está esta característica que siempre se presenta o se da, bueno, no se presenta como tal, pero sí se da indicios de los verdugos, ¿no? Ahí no vemos al verdugo, pero vemos la imagen, claro, en la imagen se puede ver la víctima, ¿no? Que está justamente siendo en un tiroteo que hubo en Tijuana, junto a un kinder. Entonces no se ve el verdugo, pero sí se ven las víctimas y sabemos que hay un verdugo, ¿no? En automático. Ahí. Luego vendrá la de arbitrariedad. Y bueno, la cuestión de la muerte violenta, ¿no? Es consecuencia de alguien que no sigue las reglas. Entonces, también es un operativo, ¿no? De cómo corrió sangre en ese momento. Y habla de la arbitrariedad, la siguiente. Luego vendrá lo escatológico. Y lo escatológico tendrá que ver con la descomposición, y lo perecedero que resulta ser el cuerpo humano, ¿no? Constantemente vamos a estar viendo en estas fotografías estos cuerpos desmembrados y perecederos, ¿no? Que aparecen en la calle. Sobre todo esta imagen de ver el cuerpo de esa forma perecedero, ¿no? Tirado en la calle, nos habla de cómo el crimen organizado, ¿no? Los desecha como basura, ¿no? Dentro de esta dinámica de la violencia que nos da a conocer pues el diario El Metro. Luego vendrá entonces la de sadismo, y la de sadismo tiene que ver con la cuestión de la humillación, eso de sometimiento y la degradación de un ser humano. Ya lo veíamos con Goya, ¿no? Es el primero que empieza a hacer estos grabados y bueno, no es que termine hasta Carlo de Goya, ¿no? Pero sí el avance de la representación visual de la muerte con violencia pues termina en esta cuestión de la nota roja. Y el terror, ¿no? El terror, entendiendo esta categoría como esta muestra de la muerte violenta, sangrienta, ¿no? Tortuosa sobre todo también. Y esta categoría de terror tiene que ver con esta idea de que la guerra contra el narcotráfico puede provocarnos terror, ¿no? En ese sentido. La siguiente. Bueno, entonces, ¿cómo? Si es esto. Entonces, ya para puntualizar algunos aspectos, estas fueron las categorías precisamente con las cuales se empezó a construir, digamos, se hizo un seguimiento de 282 portadas del diario El Metro, ¿no? Se hizo una cuantificación, 112 resultaron ser dedicadas al crimen organizado, ¿no? En lo que conocemos como crimen organizado, secuestro, la cuestión de las drogas, bueno, todo lo que vimos. De esas todavía se seleccionó esta muestra aleatoria, ¿no? De cómo podríamos empezar a categorizar esa representación visual de la muerte violenta, para con ello entonces sí hablar de la estética de estas imágenes, ¿no? Porque también entendamos pues entendemos todos que la estética no solo habla de lo bello, sino también de lo grotesco. Entonces, ¿cómo identificamos esta producción estética discursiva del Metro? Primero, entendiendo lo grotesco como algo extraño, insólito y absurdo, ¿no? También algo que ya lo decía aquí mi compañera, ¿no? Que es la realidad, pero quizá el fotógrafo está solamente fragmentando un espacio de realidad y te lo está representando. Entonces, es un juego, lo grotesco es un juego entre lo real y lo irreal, ¿no? Precisamente es lo que más atrae cuando los ves exhibidos entre
sí pasó esto, ¿no? Y pasó en mi colonia, sí será de verdad, ¿no? Entonces te acercas para ver este juego de lo real y lo irreal. Aunque sí, a veces las imágenes, ya vimos, también tienden un poco a lo exagerado. El horror, ¿qué vamos a entender por el horror? La cuestión de la repugnancia, el sufrimiento, el malestar y la crueldad, que están constantes. Estas dos están constantes en estas imágenes, ¿no? Hay que verlo de esa forma. Entonces, parte de la estética discursiva del metro que vemos constantemente es lo grotesco y el horror, ¿no? Esta combinación de grotesco y horror nos da cierta fascinación y cierta repulsión. También al espectador le generará angustia y trauma. También es cierto que el arte actual, ¿no?, tiene un poco de presentar mucho lo terrorífico y lo abyecto, ¿no? También es como si estuviera de moda, ¿no? Entre más terrorífico, más espeluznante, más horroroso, más grotesco, bueno, todavía será más consumido. Entonces, el terror es importante. Hay 3 imágenes de las que les mencioné. Después de que se hizo este sondeo, o sea, después de que se hizo esta cuantificación de datos, se hizo un sondeo, ¿no?, a un grupo pequeño de personas para saber cómo es que ellos recibían justamente estas imágenes, ¿no? Y qué es lo que provocaba esto grotesco y esto del horror. Entonces, curiosamente, 3 imágenes fueron las que más, de todas las que vimos, que yo les mostré en este momento, 3 imágenes fueron las que más captaron la atención. Esta de a la maleta, ¿no?, que esta en las categorías que les mencioné representa la cuestión de la categoría de la crueldad, del terror, perdón, y les resultaba no les resultaba tan... El terror consistía en lo incógnito que había dentro de esa bolsa, ¿no? Nos deja ver curiosamente una parte del cuerpo, pero no el resto. Y es ahí donde la gente empieza a sentir, decían textual, tal cual, escalofríos, ¿no?, justamente por no reconocer esta parte. Otras 2 imágenes que causaron más masacre y masacre. Que causaron también como esta cuestión del terror. Son 2, esta de la masacre y el mensaje sangriento. Y estas 2, precisamente, haciendo en este sondeo, lo que más les provocaba era justamente la cuestión del terror, ¿no?, del horror, pero también la sangre era justamente lo que provocaba esta identificación, ¿no? Entonces, ya para concluir, por último, la estética discursiva del diario El Metro tiene que ver con una cuestión hegemónica, ¿no?, entre inculcar en este discurso de Calderón de la guerra contra el narcotráfico, bueno, tenía que ver con hacerla más horrorosa, más grotesca, para justificar de ahí todas las medidas o las políticas que pudieron haber sido en esa época, ¿no? Y también entender hay varias constantes en todas las imágenes que se analizaron respecto a la muerte violenta en el crimen organizado, que son el sometimiento, la no identidad de la víctima, el castigo del traidor, el abandono del cuerpo como si fuera una basura, el dominio sobre todo del macho que manipula teatralmente el cuerpo de su victimario, también eso es importante, haciendo su voluntad, demostrando su fuerza como ejecutor. Y también las fotografías permiten que tú lo veas como un espectador, ¿no? Bueno, eres un espectador, pero como que lo veas así como seas de los primeros, ¿no? Estos acercamientos en primer plano o en contrapicada hacen precisamente que tú te asomes a ver esa violencia que existía o que existe en estas imágenes. Entonces, pues es un poco invitar a la reflexión también sobre el futuro del género periodístico de nota roja, que siempre ha existido y que ha tenido una evolución. En un principio era como una historia de novela y terminó en estas imágenes, ¿no?, que nos acompañan. Entonces eso sería todo.